Hola, nos vemos bien borrosos, pero estoy bien emocionado porque bienvenido a México. ¿Cómo estás, Carlos? Muy feliz de estar aquí con los amigos del Fondo de Cultura Económica y contigo y encontrándome con lectoras, con lectores. Vengo de Puebla, donde he estado en la BUAP Ajá. haciendo un par de presentaciones. Ha sido muy emocionante estar en contacto con los universitarios, con gente muy joven, verlos reunidos en torno a libros, ideas, ha sido precioso. Por ahí ya me contó un pajarito que vas a estar en lo que llamaría mi alma mater, mi escuela que me crió y todo en estos días, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sí, 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 sí. Entonces, pues yo creo que algunos de mis profesores ya les dije así como, oye, va a ir Carlos Baden por allá. Entonces, pues qué gusto, sobre todo que podamos coincidir y ya no a través de la pantalla como cuando nos tocó pandemia. Sí, bueno, la pandemia nos trastocó los planes a todos. Y luego, pues también intenté venir antes, pero mi otra ocupación, mi oficio de actor, Sí. que al final es el que me paga el taco, Okay. pues se fue imponiendo, ¿no? Pero por fin hemos encontrado hueco para esto y la verdad es que estoy muy, muy feliz. Y encantado con la edición que han hecho del Asesino Inconformista. Está preciosa. Que está preciosa y muy feliz de estar aquí. Pues yo más que nada feliz porque pues ahora que sí tenemos como... Ahorita vamos a hablar del Asesino Inconforme porque en su momento hablamos ya de Mongo Blanco, ¿no? Pero para mí es como mucho más cercana a ti esta historia. Y ahorita que decías es que lo que es el ejercicio de la actuación es lo que te da de comer, pues me alegra mucho que no sea como afortunato, ¿no? Pero pues cuéntanos, yo quería empezar con esta relación de qué tan afortunato es Fortunato, porque en realidad es un personaje bien curioso, muy culto y sobre todo en esta parte, pues no sé, o sea, en realidad el inconformismo es, yo creo que leyó como toda esta parte del individualismo y toda esta parte que hoy en día la posverdad lo creo, lo tendría bastante preocupado. Entonces, Sí, 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 pues no sí. sé, cuéntanos cómo surge Fortunato, cómo llega a ti, cómo es que construyes Bueno, esta historia. son varias preguntas las que me hace, pero vamos por partes. Yo, Sí. como decía Flaubert de Madame Bovary, él decía Madame Bovary c'est moi, bueno, pues Fortunato c'est moi. Pero también soy Claudita, que es la otra gran protagonista de esta novela, que es una actriz, y ahí he puesto parte de lo que yo conozco del mundo de la actuación. Y esta es una novela negra, sí, en parte. Pero es una novela negra muy especial. El protagonista es un asesino. Sí. Un asesino también especial porque tú no lo puedes, no es un sicario que tú puedas contratar para acabar con tu pareja, con un vecino molesto, con un socio de tu negocio, ¿no? Él solo acepta determinados encargos, el asesinato de políticos corruptos. Desde ahí es una novela negra, es una novela de la familia también, porque vamos a conocer a Fortunato desde niño. Sí. Es una biografía de su violencia, es de cómo se construye la figura de este monstruo que es funcional a una sociedad corrupta. Sí. Y vamos a ver su adolescencia, vamos a ver su relación con su padre, hay mucho ahí es un personajazo el papá. Es que mi papá era un personajazo. Y luego es una historia de amor maduro, de amor consciente, responsable. Amar con seriedad es un trabajo que requiere aplicación. Entonces Fortunato es un hombre muy enamorado de Claudita. Él en algún momento de la novela lo dice, que él sería feliz si solo tuviera que salir de su casa para hacer sus asesinatos y volver enseguida junto a Claudita, ¿no? Esa es su idea de la felicidad. También en ese sentido es una novela generacional, es una novela que retrata pues 50 y tantos años de la historia de mi país. Y es un libro de viajes, porque este Fortunato viaja mucho. Sí, claro. Va a Zanzíbar, va a Nueva York, le pasan muchas cosas. Hay un escritor fabuloso, un novelista fabuloso español, Luis G. Martín, que hizo una reseña muy buena de este libro en el que decía que para él al menos había 4 novelas en esta novela, las 4 eran muy buenas. No lo había pensado, pero... Como él lo dijo, yo lo repito. Y entonces sí creo que es un juego literario interesante. Luego también es una novela sobre la literatura. Sí. Sobre un escritor. Sobre el cine. Qué barbaridad las referencias que tiene este hombre también. Claro, es muy cinéfilo. Mucho. Fortunato es culturato, me ha salido, mira. Fortunato es un hombre muy culto. Y yo le he dotado de unos rasgos, porque como te digo, es una novela negra muy especial, en el sentido de que el protagonista es el asesino. No es una figura diferida para asustar, para meter miedo, para plantear una trama detectivesca. Aquí no hay policías que persigan a Fortunato. Es un asesino al servicio del poder. Aunque tenga muchas dudas y reflexiones sobre si lo que hace contribuye a perpetuar la corrupción o la combate, es un ser humano y por tanto tiene contradicciones, y él piensa y reflexiona, no es un estúpido. Pero es una novela negra muy especial porque nadie quiere atrapar a Fortunato.
En un momento dado de la novela, y como está muy al principio, no es un gran spoiler, el hombre que le encarga estos asesinatos, Fernández, le dice, muy castizo, muy español, le dice, pero tú, chaval, ¿tú sabes cuál es el secreto del asesinato perfecto, del crimen perfecto? Y dice, no. Y dice, pues que nadie quiere atraparte. Efectivamente, nadie quiere atrapar a Fortunato. Quien busque una trama detectivesca, aquí no la va a encontrar. A cambio, creo que va a encontrar otras cosas muy interesantes. Creo que tiene novela negra que tiene un tinte social y de crítica política. Es una novela contra la corrupción, pero sobre todo dando por descontado que la corrupción es inherente al ser humano y que ha existido en todas las épocas de la humanidad y en todas las culturas y en todos los estados políticos. Es un grito todavía más preciso contra la impunidad del corrupto. Esta novela lleva 2 años y cacho funcionando por España y entonces a mí se me ha acercado mucha gente y me dicen, ¿pero de qué va tu novela? Pues es un asesino. Un asesino, sí, de políticos corruptos. Y en el 99% de los casos la gente esboza una sonrisa. Lo cual nos hace pensar que dentro de nuestras cabezas hay esa noción de la impunidad del corrupto. Esto hablo de España, estoy seguro que en México no hay políticos corruptos. Acabo de ver apenas hace 2 o 3 semanas Taxi Driver, ¿no? Sí. Y esta noción, como esta fantasía de deshacerse en algún momento del político, creo que es algo inherente también como a los humanos, aunque no lo querramos admitir. Sí, bueno, yo creo que un privilegio de la ficción, de la novelística en este caso, es expandir, estirar los límites de la moral para sostener una teoría o hacer atractiva una teoría, ¿no? O sea, por favor, no hagan en sus casas lo que hace Fortunato, está muy mal, no hay que ir asesinando a nadie por Salvo leer y ver mucho y disfrutar mucho. Eso sí, pero la parte de los asesinatos no la hagan. Pero bueno, es prerrogativa del escritor apropiarse y deformar estas morales, estos consensos para hacer atractiva una narración. Esta novela nace de una cosa muy curiosa. Mi novela anterior, que también está publicada por Fondo de Cultura Económica, Mongo Blanco, fue una novela, para mí, fue un tour de force. Yo estuve 5 años escribiendo esa novela, documentándome, tengo formación como historiador, es una novela sobre la trata de esclavos, muy bien documentada, tú la conoces. Acabé agotado. Okay. Entonces dije, no, la siguiente novela tiene que ser algo que yo no necesite investigar nada. Lo voy a escribir todo, desde cosas que me han pasado a mí o a gente muy cercana, cosas que yo he oído, y muy pegada a la actualidad de mi país en este caso. Okay. Entonces en mi país hay muchas tramas de corrupción que están judicializadas. Hay una muy famosa que se llama la Gürtel. Entonces, asociados a la Gürtel hay 14 muertos ya. Muertos de manera muy oportuna siempre. Se suicidan, les da un infarto, tienen un accidente doméstico. Nunca son muertes violentas. Curioso. Entonces, yo veía eso y digo, bueno, pues si todos aceptamos que a estas personas los matan, sería interesante fabular cómo es el que los mata y cómo es quien le encarga esos asesinatos. Y entonces ahí empecé a rellenar. Yo siempre digo que cuando la realidad te la cuentan como ficción, o sea, tú pones un noticiario, supongo que en México será igual que en España, y sabes que no es información objetiva, está guionizada y está dirigida a crear estados de opinión, etc. O sea, entonces mi teoría es que cuando la realidad te la cuentan como ficción, la obligación de la ficción es contarte la realidad. Y entonces yo dije, bueno, pues vamos a imaginar cómo podría ser el señor que mata a todos estos corruptos, por encargo de otros corruptos que tienen miedo de que hablen, ¿no? Entonces, como te decía, es una reacción al agotamiento que me supuso la escritura de Mongo Blanco. Y dije eso, no voy a investigar nada. Pero claro, me encontré con un problema. Yo tengo una experiencia muy intensa con la violencia, con el asesinato en la ficción. Siempre suelo interpretar seres muy malvados en las series y en las películas, siendo como soy una bellísima persona. Nos consta. Y entonces yo tengo, teóricamente yo sé, como cualquier arma o de manera violenta puedes acabar con una persona, pero me encontraba con un problema. Fortunato no puede utilizar la violencia, tiene que dejar muertitos, tiene que dejar gente que se ha muerto, no se sabe muy bien por qué. En algún momento lo dice, yo nada más vengo a certificar que esta persona ya está muerta. Claro. Entonces me encontré con un problema de ignorancia propia del autor sobre cómo se puede matar a alguien sin violencia. Y entonces lo único que sí investigué para esta novela, y fue aterrador,
puse en Google, me fui al señor Google y dije, asesinar con productos de farmacia. Y me salieron, no sé, chorrocientas páginas de cosas que tienes al alcance de la mano en la farmacia. Les dijimos que no lo hagan en casa. No lo hagan, no lo hagan. Pero esa fue la única investigación a la que afronté para darle la herramienta al asesino, ¿no? Es un profesionista. Este güey es un especialista en lo que hace, es muy bueno en lo que hace. Sí, y sobre todo se va gestando, ¿no? O sea, ahora que lo decías esto de las 4 novelas, todo este pasaje del acompañamiento del papá, cómo es que va creciendo él antes de asesinar, en realidad como es alguien muy hábil, ¿no? O sea, me los imagino como los personajes que te plantean siempre de los zorros, ¿no? O sea, personas sumamente astutas. El papá que le hereda a él, por supuesto. Y ya después cuando vemos el viaje a Zanzíbar, que spoiler, sí es como la primera vez que él mata por encargo, ¿no? Toda esta construcción como de cosas fortuitas que también al mismo alrededor sabe aprovechar el momento. Entonces a mí me parece como súper interesante esta parte de que no se siente... o sea, es un tipo que sabe aprovechar sus oportunidades en cualquiera de las situaciones. Sí, y por eso lo recluta. Quien lo recluta, Fortunato niño, Fortunato adolescente se cría solo con su padre, y su padre es una imagen absolutamente amoral, no sé si inmoral, amoral, no tiene moral. Claro. Y entonces él se cría con ese ejemplo y va desarrollando unas habilidades que tienen mucho que ver con la moralidad y con el aprovechamiento de la oportunidad. Eso lo hereda de su padre, que es un señor que se dedicaba a estafar. Sí. Y luego pues eso se condimenta pues con el desarrollo. Evidentemente es un psicópata. Sí. Pero es un psicópata especial en el sentido de que no es el cliché del psicópata, el monstruo aberrado, un 100% consagrado a su psicopatía, que yo creo que es bastante irreal, que son estos monstruos que muchas veces adornan la novelística negra o policíaca, que están ahí pues para generar una amenaza sin fisuras. No, este señor es psicópata, como todos somos psicópatas en mayor o menor grado, todos tenemos empatías canceladas respecto a ciertas cosas. Claro. Él tiene muy poca empatía hacia los políticos corruptos, pero luego tiene muy activada su emocionalidad en lo que respecta a Claudita, sí, o en lo que respecta a la literatura, al cine, a la cultura. Entonces me parece que así construía un personaje complejo. Cuando tú decides que el personaje de tu novela es un asesino, tienes que dotarle de inteligencia, tienes que hacerlo atractivo, de humanidad, de contradicciones, para que la lectora o el lector lo siga hasta el final. Y lo hacemos en realidad. Y también tiene que ver... Creo que aquí también yo aprovecho también esta humanidad que existen en personas súper malévolas y meter como al personaje también de Mongo Blanco, ¿no? O sea, también claro, el desarrollo de esa historia, o sea, te das cuenta que en su lógica, en su forma de vivir, hay algo que suena racional y comprensible, quizás. Tiene que ver con un punto de vista ideológico en la creación de ambas novelas. Si tú apuestas por utilizar como personaje central de una novela a un monstruo, a un negrero, al super negrero del siglo XIX, y en este caso a un personaje totalmente, pero un hombre que existió, sí, pero en este caso un personaje totalmente ficcionado, entras en lo que yo creo que es la función del monstruo en la narrativa, que es espejearnos. Les creas una biografía en la que por lo pronto empiezas a entender, bueno, pues esta gente evidentemente optó por una salida equivocada, pero tuvo sus razones. Yo, por ejemplo, a mí me ayuda mucho, creo que me ayuda en la construcción de personajes, que creo que es una cosa que tengo cierta mano para ello, mi otra faceta de actor. Y como te digo, yo interpreto muchos villanos normalmente, mayoritariamente villanos. Si yo juzgo al personaje y digo, este es un monstruo y este es malvadísimo, no le puedo dar complejidad, no le puedo dar contradicción, no le puedo dar humanidad, entonces se queda en un cliché. Entonces, cuando yo decido que los monstruos protagonizan ambas novelas, yo tengo que crear monstruos que te interpelen, que te espejen, que pongan a prueba tus convicciones. Y si son dos estúpidos, eso no va a funcionar. Así que tienen que ser dos tipos muy inteligentes, para que tú en un momento dado... Eso pasaba mucho con lectoras y lectores de Mongo Blanco, que decían, demonios, es que por momentos sí, he empatizado con este monstruo. Vale, ¿por qué? Porque te está testando, te está probando, te está diciendo, quizás en otra situación, en otro tiempo, en otro sistema, tú podrías haber sido como yo.
Eso para mí tiene una función final que es que al final de ambas novelas tú digas, pues no, yo nunca sería como estos tipos. Pero que hayas entendido un poco el proceso de la formación de los monstruos, porque ambos dos son monstruos funcionales a un sistema. Claro. A mí me interesa mucho más retratar al monstruo que es funcional al sistema que los crea, que esta excepcionalidad psiquiátrica aberrada de muchos psicópatas de películas y novelas, que dicen, no, es una falla, es un elemento fallido dentro de un sistema muy normal donde todo va muy bien. Está loquito. Ojo, cuidado, los monstruos, hay casos de que son directamente aberraciones psiquiátricas, pero la mayoría de los monstruos son gente, y eso es lo que hablaba Hannah Arendt de la banalidad del mal. Eichmann era un señor perfectamente normal, amante de su familia, y fue el organizador del Holocausto. Claro. Entonces me interesa mucho más ese tipo de monstruos, es decir, ¿por qué hay monstruos que son funcionales a sistemas? ¿Por qué hay un sistema esclavista que precisa de alguien como Pedro Blanco y lo lleva a la cumbre? Porque hay un sistema donde hay una corrupción estructural sostenida en el tiempo, que precisa de alguien que elimine los elementos fallidos de esa corrupción para que siga funcionando, ¿no? Y que es el mismo sistema, aunque sea a través de un mensajero, que en este caso es que pues, fue como una especie de mentor, quería para Fortunato, que es Fernández. Sí. O sea, a final de cuentas existe como este puente, no es algo directamente como alguien que lo esté mandando a él en específico, ¿sabes? Esa parte a mí me gustó mucho, como esta parte de no tener el contacto de saber quién te está mandando a matar, simplemente es como... Claro, es un poco estos terroristas rusos de los demonios de Dostoyevsky y todas estas cosas, sí, que no saben cuántos son, cuántos hay como ellos operando, que al final no saben si son ellos solos o puede haber 1000 células como ellos trabajando, sí, para que yo creo que es como funcionan estas estructuras, ¿no? O sea, para que sean seguras para quienes hacen estas cosas, evidentemente no tienen que saber de quiénes son los integrantes. Hay una cosa, insisto, es muy atípica como novela negra, porque como te digo, no hay una investigación detectivesca, ¿no? Nadie quiere atrapar a Fortunato. Entonces, Fortunato lo explica varias veces, que él cuando va a matar sabe que alrededor de él y de la víctima se ha generado una zona de sombra, de seguridad, en la que posiblemente haya policías coludidos, en la que seguramente habrá forenses coludidos que harán autopsias negligentes, porque al final es un asesino al servicio del poder. Sí. A mí incluso en alguna parte lo maneja como si fuera esta elucubración ensayística, ¿no? De él, en donde básicamente es una maquinaria en donde todo se reduce a veces hasta el dinero, ¿no? Donde habla como, el negocio no es el de los criminales, el negocio es de las personas que persiguen a esos criminales, ¿no? Y se vuelve como una especie de serpiente que está mordiendo su cola, yo creo. También. Bueno, eso es otra de las teorías de la novela, ¿no? Aquí en México lo tienen muy claro, ¿no? Sí. El tema de la guerra contra la droga, o como en Colombia, el gran negocio de la droga, pero el gran negocio del guerrear contra la droga. Los miles y miles de millones que se gastan en armas, en sistemas de vigilancia, en cuerpos policiales, cuando evidentemente, pues si se accediera a otra... se entendiera quizás otras soluciones que pasarían a lo mejor por la legalización de ciertas drogas, se acabaría con el problema criminal, pero acabarías con el gran negocio de perseguir al crimen. Y luego tiene que ver con algo que yo no sé, en España se da mucho. Tú ves un noticiario y cada tanto te muestran una redada. Okay. La policía ha entrado en un piso y ha detenido a unos traficantes. La espectacularización de la represión. ¿Qué tiene que ver con que tú aceptes esa represión? Claro. Con que te digan, no, la policía es muy necesaria porque fíjate que persigue a los malos. Y por esa rendija te van colando otras cosas que hacen las policías que quizás no sean tan brillantes o tan democráticas, ¿no? Hay una espectacularización de la represión. Todo tiene que ver también, maravilloso, yo recomiendo que no lo haya leído que lo lea, La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord, de cómo nos trasladan de manera espectáculo todo, para vaciarlo de realmente contenido, dejarlo en forma y hacernos aceptar cosas que si las observas con un espíritu un tanto crítico,
no tienen mucho sentido. Claro. Pues ya antes de que se nos acabe el tiempo, yo no quería dejar de fuera esta parte que es la más humana y que en realidad es un contraste muy marcado a lo que esperaríamos de un asesino y que lo mencionaste hace ratito a final de cuentas, pero es este amor que existe con Claudita, este amor que pues pasó por un montón de mujeres y muchas aventuras los dos, porque también sabemos No, que y como ella tienen por un montón de hombres, historial, ¿no? sí, Ajá. sí. O sea, los dos dirían, tienen cola que le pisen, pero a final de cuentas, después de un camino muy errático se encuentran y es un amor bastante complementario y que cuando llega el momento de esta disyuntiva de traición o que se plantea si la está traicionando o no y que también es como una parte de tensión ahí como qué podría suceder entre ellos, pues no sé, a mí me gustaría como esta parte de que nos contaras allá como Fortunato apareció en tu cabeza, cómo apareció esta compañera, porque es una compañera del Fortunato que no es un asesino y que sin embargo es Fortunato como persona entera. Pues como te digo, yo tenía la intención de... me pasa, Mongo Blanco también contenía muchas... Mongo Blanco tenía mucho también de ensayo político, Sí. tenía mucho de novela psicológica. A mí me gusta pisar un género para, digamos, subvertirlo, apropiarme de claves de un género determinado para trascender ese género, es lo que intento. Y entonces digo, sí, una novela negra, sí, un asesino, una novela negra especial, como ya hemos explicado. Pero yo necesito una contraparte de este asesino. En su camino de... es una opción obvia, de las primeras opciones al escribir esta novela de como autor, dices, bueno, ¿cómo consigo yo que la gente siga a este asesino? Se interese por él como ser humano. Evidentemente tengo que dotarle de aspectos positivos. Claro. Y enseguida me sale, pues, él va a amar, va a amar mucho. Y como creo que he creado un Fortunato, que es un personaje muy interesante, pues la mujer a la que ama y la mujer a la que consagra su vida tiene que merecerlo, tiene que ser una mujer absolutamente brillante, independiente, sí, pues, una militante feroz en la felicidad, una mujer que ha tenido una vida muy dura y que ha decidido que por sus ovarios ella va a ser feliz y que periódicamente regaña a Fortunato cuando Fortunato se pone intensito, le dice, ya bájale, sí, Fortunato, somos felices, vivimos bien. Porque hay otra cosa en esta novela que me decían en algún momento, bueno, pero él es un justiciero tipo Charles Bronson. Digo, no, yo creo que es algo bastante más complejo. Sí. Y luego... yo decía, no sé cómo sea, supongo que no debe diferir mucho en México y España en este sentido. Fortunato es un tipo que tiene una habilidad, es un profesionista, es muy bueno en lo que hace. Y él ha encontrado una profesión liberal, con apenas un jefe, que es Fernández, que le permite vivir muy bien. Y se ha construido una tapadera perfecta para justificar sus ingresos. Es increíble esa tapadera. En un mundo donde reina la precariedad laboral, y los malos sueldos y los horarios abusivos, este señor ha encontrado una cosa que le permite muy bien y consagrarse la mayor parte de su tiempo a lo que realmente le interesa, que es Claudita. Y eso es asesinar políticos corruptos. Sí, que al final de cuentas esta frase aquí tenemos mucho esto como de, bueno, ¿vives para trabajar o trabajas para vivir? Claro, sí, es igual. Y este hombre sí, vaya que trabaja para vivir, ¿no? Claro, es que él cada tanto sale y vive muy bien. Él cada tanto sale de su casa, acaba con alguien y enseguida vuelve a lo suyo, que es leer y estar con la mujer a la que ama. Y aparte despertar de unas formas que no, ya se darán ustedes cuenta que incluye música, café, una belleza que es una escena que además se repite 2 veces desde 2 perspectivas y pues yo ya sé que andamos como de tiempos limitados, entonces la última pregunta siempre que dejo cerrado pues es como, yo sé que la construcción de Mongo Blanco ya dijimos 5 años, esta fue pues yo creo que un poquito menos de tiempo, se nos atravesó una pandemia y lo que sea, pero la siguiente vez que nos encontremos tú y yo aquí en la cámara, ya sabes más o menos qué se está cocinando en el horno de las creaciones Bueno, literarias. No, el horno ya se abrió y se abrió hace un mes en España con una nueva novela que se llama Badak, que confío que interese a Fondo de Cultura Económica. Además yo creo que es una novela que puede suscitar interés aquí. Guiño, guiño. Porque es una historia, yo quería escribir una fábula sobre la relación del hombre y la naturaleza. La opción obvia era hacerlo desde lo más actual, la sociedad preindustrial, el consumismo exacerbado, la polución, la ebullición climática global. Pero como yo creo que esto no es más que la decantación, la aceleración en los últimos tiempos de un proceso erróneo de relación entre el hombre y la naturaleza desde muy antiguo, yo agarré una anécdota histórica real, que es la llegada de un rinoceronte javanés. En Java los rinocerontes los llaman Badak.
Okay. De ahí viene la palabra portuguesa abada. Y en Madrid, en el centro de Madrid, hay una calle que va de Gran Vía a la Plaza del Carmen, que se llama Calle de la Abada. Si tú ves la placa, hay un rinoceronte. Okay. Y yo desde muy chiquito me impresionaba eso, de pensar que ahí hubo un rinoceronte. En el siglo XVI, final del reinado de Felipe II, unos de estos tipos que iban disque a descubrir a otra gente, que necesitaban ser descubiertos y conquistados, ¿no? Según la... colonizados y machacados, pues volvieron a Castilla con un rinoceronte y este animal estuvo encerrado en un corral en las eras del convento de San Martín, unos meses allí penando. Esto es histórico, al final rompió su encierro, salió huyendo, en la huida mató a unos cuantos vecinos de la villa y corte, al final no es muy Disney. Hasta ahí es historia. Okay. Entonces yo ahí encontré, digo, no, pues ahí está, ¿y cómo hacemos una...? Y entonces quería escribir sobre esto y tenía muy claro que iba a ser una novela de primeras voces. Entonces hay una galería de personajes humanos, creo bastante conseguidos, que nos cuentan su versión de los hechos, pero se me iba imponiendo según escribía, digo, no, pero como dicen ustedes, no manches, si aquí la que tiene que contar esto es la rinoceronta. Entonces es la rinoceronta la principal narradora de la historia que nos va a describir a nosotros, los monos sin pelo, los seres humanos, y es una fábula ecologista mezclada con novela histórica. Me encanta. Y entonces, bueno, yo creo que también es una crítica feroz a los procesos de conquista, a esta idealización, edulcoración de lo que fueron las conquistas, los descubrimientos, porque también tiene un tono muy satírico en inicio y basta con, digamos, girar la cámara y darle voz a los que van a ser descubiertos, ¿no? Okay. Y entonces hay unos diálogos francamente divertidos cuando... Y aparte yo no lo he leído todavía, pero por lo poquito que me cuentas, también cambiar la cámara en lugar de aquí de donde tenemos victimarios, más bien ahora ahora van a ser las víctimas, entonces... van a ser las víctimas. Y entonces, y la víctima principal es la naturaleza. Pues muchísimas gracias por compartirlo. Yo espero que nos estén escuchando por acá para que lo editen aquí en México también. Ojalá que sí, seguro. Y ya nos estaremos viendo para platicar de ello. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao.